Les damos la bienvenida a este programa especial de Semana Santa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Puerto Rico para WKQ Radio. En los próximos minutos compartiremos mensaje de paz, amor y consuelo que sirvan de inspiración en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo. Esta primera parte escucharán un mensaje a cargo de Paola Toro de la Presidencia de Mujeres Jóvenes de la Iglesia de Jesucristo en el pueblo de Isabela. Luego, Isaac Martínez interpretará la canción Si tú lo crees, del álbum de la Juventud 2021, tras lo cual escucharemos un mensaje de Elder Matthews S. Holland de los 70. Al final de este primer bloque, el afamado coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo cantará Yo sé que vive mi Señor. Disfruten. Buenas, mi nombre es Paola Feito y pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Isabela, Puerto Rico. Comenzando la Semana Santa, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la iglesia a la cual pertenezco, así como muchos cristianos alrededor del mundo, recordamos cada día lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Meditemos un momentito en esta pregunta. ¿Qué ha hecho Jesucristo por mí? Pensando en esta pregunta, me viene a la mente muchas cosas. Por ejemplo, Jesucristo ha estado presente en los momentos más difíciles de mi vida, dando propósito y dirección. Estos momentos pueden ocurrir cuando perdemos algún familiar, nos vemos desesperados o angustiados. Él puede brindarnos el consuelo y la ayuda que necesitamos. El amor y ejemplo de Jesucristo ha movido a muchos a actuar, ayudando a los pobres y necesitados. Jesucristo ha efectuado milagros como ha resuelto problemas que no le veíamos solución o sanado problemas de salud física o emocional. Él también ha sufrido en carne el pesar de mis faltas, o sea que conoce perfectamente cómo me siento. Jesucristo me ha bendecido en ciertos aspectos de mi vida también, con familia, amigos, trabajo y muchas otras cosas buenas. Él ha dado su vida por mí y me ha mostrado el camino a seguir por medio de las Escrituras y los consejos de los líderes. Jesucristo es el centro de nuestra vida y de nuestra religión. Ahora que hablé o reconocimos solo algunas de las muchas cosas que Él ha hecho por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros para demostrar nuestro amor y poder recibir la felicidad que solo Él puede darnos? De las Santas Escrituras podemos aprender de su vida y sus atributos. Nos podemos acercar más a Él tratando de ser como Él es. En la Biblia podemos leer acerca de que fuimos creados a su imagen de Dios. Podemos aprender de los mandamientos, los milagros, la vida de personas que conocieron a Jesús y cómo Él mismo estableció el sacerdocio y su iglesia en la tierra. También creemos en otro volumen de Escritura Sagrada. Este testamento adicional es el Libro de Mormón que complementa la Biblia, así también como revelaciones de nuestra época. No puedo seguir hablando aquí de las Escrituras sin mencionar lo que es el Libro de Mormón. El Libro de Mormón cuenta la historia de la comunicación de Dios con antiguos habitantes de las Américas. El Libro de Mormón fue escrito por muchos antiguos profetas por el espíritu de profecía y revelación. Sus palabras escritas sobre planchas de oro fueron citadas y compendiadas por un profeta e historiador llamado Mormón. Por esta razón se llama el Libro de Mormón. Pero en realidad es un libro semejante a la Biblia que testifica de nuestro Salvador Jesucristo. Por medio de estas santas escrituras, la Biblia y el Libro de Mormón, podemos llegar al conocimiento de lo que el Padre Celestial ha requerido de profetas y apóstoles en la antigüedad, y lo que también requiere de cada uno de nosotros para llegar a su santa morada. Sabemos que ninguno de nosotros es perfecto y estamos lejos de serlo, pero el Señor toma en cuenta nuestros esfuerzos, y por medio de su gracia y su infinita misericordia podemos llegar a ser salvos mediante la obediencia a sus leyes. En muchos momentos en mi vida me he encontrado en encrucijadas de no saber qué hacer o qué decisión tomar, y he podido acudir a recibir guía por medio de las Santas Escrituras y de la oración. Después de todo lo que Jesucristo hizo por mí, les invito a hacer algo esta semana para seguir sus enseñanzas. Podrías acercarte más al Salvador al estudiar de Él en las Escrituras. Podrías orar, buscar a alguien a quien servir, mostrar más amor por tu familia o amigos. Podrías perdonar a alguien o ayudar a un amigo necesitado
o puedes sentir más del Espíritu al sintonizar los mensajes de nuestros líderes a continuación. Puedes comenzar hoy a emular el ejemplo de Salvador y poner a nuestro Padre en primer lugar al actuar de manera que esté complacido con tus actos. Testifico que al poner al Señor en primer lugar en mi vida, he podido sentir su amor y he podido sentir paz en medio de tantos problemas que hemos tenido últimamente, ¿verdad? Como la pandemia. Si seguimos sus enseñanzas y tratamos de seguir su ejemplo, veremos un verdadero cambio hacia nuestra felicidad en la vida. Él guiará nuestros pasos y todo estará bien. Y esto lo dejo dicho en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares e irás sobre las aguas, Estás hendido, caes de rodillas, buscas algo de esperanza ya. Vas intentando, te das por vencido, te faltan fuerzas para continuar. Pues tú has visto que el día llega a su fin y vuelve la noche cruel. Mas si estás solo, no sabrás, no sabrás. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas, Si crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas. Si tú lo crees. Te dicen que tú tengas fe, pero sientes que no puede ser. Ibas perdido, lejos de Dios. Ahora que vuelves, busca su voz. Pues tú necesitas un amigo que arregle lo que está mal. Mas si estás solo, no sabrás, no sabrás. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas, Si crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas. Si tú lo crees, si tú lo crees, Tú lo podrás hacer, tú lo podrás hacer, tú lo podrás hacer, si tú lo crees. Si tú lo crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas, Si crees, podrás mover montañas, cruzarás los mares, irás sobre las aguas. Si tú lo crees. Mientras leía el libro de Mormón siguiendo una lección de Ben Sígueme del verano pasado, me impactó que Alma decía que cuando llegó a estar plenamente consciente de sus pecados, no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como sus dolores. Confieso que oír hablar de dolor intenso me llamó la atención debido a mi lucha esa semana con un cálculo renal de 7 milímetros. Nunca un hombre ha experimentado tan grandes cosas que cuando algo tan pequeño y sencillo tiene que pasar. El lenguaje de Alma también me llamó la atención porque en la traducción al inglés del Libro de Mormón se usa la palabra exquisite o exquisito por expresar intensidad del dolor que por lo general describe lo que es bello, excepcional o majestuoso e incomparable. Por ejemplo, José Smith observó que el ángel Moroni vestía una túnica blanca exquisita, una blancura que excedía cuanta cosa terrenal había visto. Sin embargo, en inglés el término exquisito también puede expresar una intensidad extrema aún de cosas espantosas. De ahí que Alma y los principales diccionarios en inglés relacionen el dolor exquisito e intenso como algo atormentoso, estrujado, atribulado en sumo grado. La imagen de Alma evoca, refleja la realidad preocupante de algunos momentos que tendremos que sentir la insoportable y completa culpabilidad de todos los pecados que cometamos. La justicia lo exige y Dios mismo no lo puede cambiar.
Cuando Alma recordó todos los pecados, en particular aquellos que destruyeron la fe de otras personas, su dolor fue prácticamente insoportable y la idea de estar en la presencia de Dios lo llenó de un increíble horror. Él deseó ser aniquilado. No obstante, Alma dijo que todo empezó a cambiar en el momento que centró su mente en la venida de Jesucristo para expiar los pecados del mundo y clamó dentro de su corazón: «Oh, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí». Con ese solo pensamiento y esa sola súplica, Alma se llenó de gozo intenso, tan profundo como lo había sido el dolor. Nunca debemos olvidar que el propósito mismo del arrepentimiento es tomar la miseria inminente y transformarla en dicha pura. Gracias a su cercana bondad, en el instante en que acudimos a Cristo, demostramos fe en Él y un verdadero cambio en el corazón. El peso aplastante de nuestros pecados comienza a desplazarse de nuestra espalda a la de Él. Esto solo es posible porque Él, sin pecado, sufrió la infinita e inefable agonía de cada pecado individual en el universo de sus creaciones, por todas sus creaciones. Un sufrimiento tan severo que causó que le brotara sangre de cada poro. Debido a su experiencia personal y directa, el Salvador nos advierte en las Escrituras modernas que no tenemos idea de cuán intensos serán nuestros padecimientos si no nos arrepentimos. No obstante, con inconmensurable generosidad, también aclara: «Yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten». Ese arrepentimiento que nos permite probar el sumo gozo que Alma probó. Por esta sola doctrina puedo decir: asombro me da. No obstante, de manera sorprendente, Cristo ofrece aún más. En ocasiones el dolor intenso no es producto del pecado, sino de errores cometidos sin mala fe, de los actos de los demás o de fuera de control. En esos momentos podrían clamar como el salmista justo dijo: «Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría». La ciencia médica, la terapia profesional y la rectificación legal pueden ayudar a aliviar sufrimiento. Pero observen que todas las buenas dádivas, incluso estas, vienen del Salvador. Independientemente de las causas de nuestras peores heridas y penas, la fuente suprema de alivio es la misma, Jesucristo. Solo Él posee todo el poder y el bálsamo sanador para corregir todo error, remediar todo mal, ajustar toda imperfección, sanar toda herida y otorgar toda bendición tardía. Al igual que los testigos de la antigüedad, testifico que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino más bien un Redentor amoroso que decidió y descender de su trono de los cielos y salió sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, a fin de que sepa cómo socorrer a los de su pueblo. Aquellos que el día de hoy tengan un dolor tan intenso o tan excepcional que sienten que no hay nadie más que pudiera comprender a cabalidad, pueden que tengan razón. Quizás no haya ningún familiar, amigo, ni líder del sacerdocio, por sensible y bien intencionado que cada uno de ellos sea, que sepa con exactitud lo que sienten o que tenga las palabras precisas para ayudarlos a sanar. Pero sepan esto: hay alguien que entiende a la perfección lo que están pasando, que es más poderoso que toda la tierra y que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que ustedes piden o entienden. El proceso tendrá lugar a su manera y en su tiempo, pero Cristo está siempre listo para sanar cada gramo y aspecto de nuestra agonía. Al permitirle que Él lo haga, descubrirán que el sufrimiento de ustedes no fue en vano. Refiriéndose a muchos de los más grandes héroes de la Biblia y sus aflicciones, el apóstol Pablo dijo que proveyó Dios algunas cosas mejores para ellos por medio de sus aflicciones, porque sin aflicciones no podían ser perfeccionados. Como ven, la naturaleza misma de Dios y el objetivo de nuestra existencia terrenal es la felicidad, pero no podemos llegar a ser perfectos de gozo divino sin las experiencias que nos prueban, a veces hasta lo más profundo de nuestro ser.
Pablo dice que hasta el Salvador mismo fue hecho eternamente perfecto y completo por aflicciones. Por ello, cuídense del susurro satánico de que si fueran una mejor persona, se evitarían tales pruebas. También deben resistirse a las mentiras relacionadas de que sus padecimientos sugieren que se encuentran fuera del círculo de los elegidos de Dios, quienes parecen deslizarse de un estado bendecido a otro. En vez de ello, véanse a sí mismos como Juan el Revelador con certeza lo vio en su revelación majestuosa de los últimos días, pues Juan vio una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, quienes clamaban en alta voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Cuando se le preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?, Juan recibe la respuesta: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Hermanos y hermanas, sufrir en rectitud les ayuda a ser merecedores de estar entre los elegidos de Dios en lugar de diferenciarlos de ellos. También hace que las promesas de ellos sean las de ustedes. Como declara Juan: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ustedes ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ustedes. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Les testifico que por medio de la asombrosa bondad de Jesucristo y su expiación infinita, podemos escaparnos de las agonías merecidas de nuestras fallas morales y superar las agonías inmerecidas de nuestros infortunios terrenales. Bajo su dirección, el destino divino de ustedes será uno de magnificencia incomparable y de gozo indescriptible. Un gozo tan intenso y tan singular para ustedes que sus cenizas particulares llegarán a ser gloria que excederá a cualquier cosa terrenal. A fin de que puedan probar esa felicidad ahora y ser llenos de ella para siempre, los invito a hacer lo que Alma hizo. Dejen que su mente se concentre en la exquisita dádiva del Hijo de Dios, tal como ha sido revelado por medio de su Evangelio en esta su Iglesia verdadera y viviente. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Continuamos con el programa especial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la programación de Semana Santa 2021 por WKAQ Radio. Deseamos que sientas gozo y consuelo al acercarte a Jesucristo mediante la música y los mensajes que compartimos contigo. En esta parte final tendremos la oportunidad de escuchar a Luis Toro, presidente de la rama de Isabela de la Iglesia, quien nos hará una invitación muy importante. Luego tendremos la canción Paz en Cristo del álbum de la Juventud 2018. Para concluir, tendremos un mensaje de Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Antes de despedirnos, deseamos invitarlos a que sintonicen la conferencia general de la Iglesia de Jesucristo que se transmitirá este domingo 4 de abril, comenzando de 11:30 de la mañana a 2 de la tarde por Guapa Televisión y por aquí por tu emisora WKAQ 580. Saludos, mi nombre es Luis Toro. Yo soy el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Isabela. Yo he estado pensando durante esta Semana Santa cómo el Señor ha bendecido mi vida y cómo yo he visto su mano en cada momento de ella. Empecé a recordar en todas las cosas que Él me ha dado y que me ha permitido tener también, como todas aquellas cosas materiales, ¿verdad? Muchas veces estas son las primeras que nosotros recordamos cuando pensamos en bendiciones. Pero me puse a analizar en especial en aquellas que me ayudan y me han ayudado a mantenerme firme en el camino correcto. Hice este ejercicio porque en muchas ocasiones recordamos todas las cosas malas que nos pasan durante nuestra vida y recordamos poco las bendiciones que recibimos. Pero es mucho mejor si contamos todas aquellas bendiciones que tenemos y hemos tenido. Al pensar en estas cosas, mi matrimonio y mi familia fueron entre las primeras bendiciones que he podido tener. Porque sé que no solo estaremos juntos por el tiempo en el que vivamos en esta tierra, sino que somos una familia eterna y que podremos estar juntos más allá de la muerte. El saber esto me da mucha paz y mucho consuelo. Y esto se debe a que Jesucristo, ¿verdad? Además de que dio la vida por mí y por la de toda mi familia, también Él se levantó al tercer día y rompió las ligaduras de la muerte. Y eso me da mucha felicidad y mucha tranquilidad. También recordé los profetas que tuvimos en la antigüedad, como muchos de ustedes recordarán a Moisés, a Abraham, a Noé, a Isaías, ¿verdad? Y esto solo por recordar algunos nombres. Ellos fueron la guía que necesitaba el pueblo de Dios para recibir todas estas revelaciones en ese momento. Y así como en la antigüedad, Dios nos ama como amó a su pueblo anteriormente y como nos ama actualmente. Y Dios continúa revelando su voluntad por medio de profetas y apóstoles vivientes. Entre esas cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos y se nos han sido reveladas, está que las familias pueden ser eternas. Precisamente, este sábado y domingo, 3 y 4 de abril, tendremos la oportunidad de escuchar al profeta y apóstoles vivientes con mensajes de paz, consuelo, esperanza y guía para todos nosotros. En este domingo de Pascua, me gustaría invitarles a que centraran sus esfuerzos en el Salvador Jesucristo, a hacer esas cosas que Él haría. Este domingo de Pascua, la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se estará transmitiendo mundialmente. Estará llena de mensajes y músicas centradas únicamente en Jesucristo. Nos reuniremos virtualmente para adorar a nuestro Salvador y Redentor. Si estás en búsqueda de dirección para ti y tu familia, o te quieres acercar un poco más al Salvador, comienza hoy yendo directamente a la página www.laiglesiadejesucristo.org. Nuevamente, esto es www.laiglesiadejesucristo.org.
Ahí mismo encontrarás el enlace para unirte a nosotros y ver la conferencia que se estará transmitiendo virtualmente este sábado y domingo 3 y 4 de abril. También puedes accesar a Facebook, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Caribe, donde encontrarás más información. No quisiera dejarles sin compartirles mi testimonio de que yo sé que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor, que murió por nosotros y que se levantó al tercer día. Y esto se lo dejo dicho en el nombre de Jesucristo. Amén. Paz en Cristo hay al aprender de Él. Por amor Él nos libró del pecado cruel. A Él escucha bien y te hará brillar si lo puedes conocer. Paz en Cristo hay, nos da esperanza. Tempestad, si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Paz en Cristo hay, anda ya con Él, desde Galilea ve a Jerusalén, sana el corazón, lágrimas no habrá, si vivimos como Él. Paz en Cristo hay, nos da esperanza, nos da solas, su fuerza da, si no puedes más, nos da refugio en la tempestad, si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Nos da esperanza, nos da solas, su fuerza da, si no puedes más, nos da refugio en la tempestad, si donde estás no hay paz, paz en Cristo hay, si donde estás no hay paz, siempre en Cristo hay paz. Durante los más de 36 años que he sido apóstol, la doctrina del recogimiento de Israel ha captado mi atención. Todo me ha intrigado, incluidos los ministerios y los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, sus vidas y sus esposas, el convenio que Dios hizo con ellos y que se extendió a través de su linaje, la dispersión de las 12 tribus y las numerosas profecías sobre el recogimiento en nuestros días. He estudiado el recogimiento, he orado al respecto, me he deleitado con todos los pasajes de las Escrituras que se relacionan con él
y le he pedido al Señor que aumentase mi comprensión. Así que imaginen mi dicha cuando recientemente obtuve una nueva perspectiva. Con la ayuda de 2 eruditos en el idioma hebreo, aprendí que uno de los significados hebraicos de la palabra Israel es que Dios prevalezca. Que Dios prevalezca. Por lo tanto, el nombre mismo de Israel se refiere a una persona que está dispuesta a dejar que Dios prevalezca en su vida. Ese concepto me conmueve el alma. Esa disposición es crucial para esta interpretación de Israel. Todos tenemos nuestro albedrío. Podemos elegir ser de Israel o no. Podemos optar por dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas o no. Podemos permitir que Dios sea la influencia más poderosa en nuestras vidas o no. Recordemos por un momento crucial en la vida de Jacob, el nieto de Abraham. En el lugar que Jacob nombró Peniel, que significa la cara de Dios, Jacob enfrentó un serio problema. Su albedrío se puso a prueba. A través de esa lucha, Jacob demostró lo que era más importante para él, que estaba dispuesto a dejar que Dios prevaleciera en su vida. En respuesta, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa que Dios prevalezca. Entonces Dios le prometió a Israel que todas las bendiciones que se habían pronunciado sobre la cabeza de Abraham también le corresponderían a él. Lamentablemente, la posteridad de Israel quebrantó los convenios que él había hecho con Dios. Apedrearon a los profetas y no estuvieron dispuestos a permitir que Dios prevaleciera en sus vidas. Posteriormente, Dios los esparció por los 4 extremos de la tierra. Afortunadamente, más tarde prometió recogerlos, como escribió Isaías. Por un breve momento te abandoné, Israel, pero te recogeré con grandes misericordias. Teniendo presente la definición hebraica de Israel, el recogimiento de Israel adquiere un significado adicional. El Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas. El Señor está recogiendo a aquellos que permiten que Dios sea la influencia más importante en sus vidas. Por siglos, los profetas han predicho este recogimiento y se está llevando a cabo ahora mismo. Como preludio esencial de la segunda venida del Señor, es la obra más importante del mundo. Este recogimiento, previo al milenio, es una saga individual de mayor fe y valor espiritual para millones de personas. Y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o el Israel del Convenio de los Últimos Días, se nos ha encomendado ayudar al Señor en esta obra trascendental. Cuando hablamos de recoger a Israel a ambos lados del velo, nos referimos, por supuesto, a la obra misional, del templo y de historia familiar, y también a la edificación de la fe y del testimonio en el corazón de aquellos con quienes vivimos, trabajamos y servimos. Cada vez que hacemos algo que ayude a alguien de este o del otro lado del velo a hacer y guardar con sus convenios con Dios, estamos ayudando a recoger Israel. No hace mucho la esposa de uno de nuestros nietos estaba debilitada espiritualmente. A pesar de
ayunos, oraciones y bendiciones del sacerdocio, su padre estaba desahuciado. Y ella temía que pudiese perder tanto a su padre como su testimonio. Una noche, ya tarde, mi esposa, la hermana Wendy Nelson, me contó la situación de nuestra nieta política. A la mañana siguiente, Wendy sintió la impresión de decirle a ella que yo había resumido su lucha espiritual a una sola palabra. La palabra era miopía. Más tarde ella le confesó a Wendy que al principio se había sentido angustiada por mi observación, esperando que yo le prometiera un milagro para su papá. Pero se preguntaba por qué yo había empleado la palabra miopía para describir su situación. Después de que su papá finalmente falleció, ella siguió pensando en aquella palabra, miopía. Al abrir su corazón para comprender de manera más profunda que miopía significaba corto de vista, su modo de pensar comenzó a cambiar. Y luego dijo, la miopía hizo que me detuviera, pensara y sanara. Esa palabra ahora me llena de paz, dijo. Me invita a ampliar mi perspectiva y buscar lo eterno. También me recuerda que hay un plan divino y que mi papá todavía vive, me ama y me cuida. La miopía me ha llevado a Dios. Estoy muy orgulloso de nuestra apreciada nieta política. Durante ese momento desgarrador de su vida, nuestra querida nieta está aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios para con su padre, con una perspectiva eterna para su propia vida. Al dejar que Dios prevalezca, ella está encontrando paz. Si lo permitimos, hay muchas formas en que esta interpretación hebrea de Israel puede ayudarnos. Imagínense cómo nuestras oraciones por nuestros misioneros y por nuestros propios esfuerzos por recoger a Israel podrían cambiar teniendo presente ese concepto. A menudo oramos para que nosotros y los misioneros seamos guiados hacia aquellos que están preparados para recibir las verdades del Evangelio restaurado de Jesucristo. Me pregunto, ¿a quiénes seremos guiados cuando supliquemos encontrar a aquellos que estén dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas? Es posible que seamos guiados hacia algunos que nunca hayan creído en Dios o en Jesucristo, pero que ahora anhelan aprender sobre ellos y sobre su plan de felicidad. Otros pueden haber nacido en el convenio, pero desde entonces se han alejado de la senda de los convenios. Es posible que ahora estén listos para arrepentirse, volver y dejar que Dios prevalezca. Para ayudarlos podemos darles la bienvenida con los brazos y el corazón abiertos. Y es posible que algunos, a quienes se nos guíe, siempre hayan sentido que algo les faltaba en la vida. También ellos anhelan la plenitud y el gozo que reciben quienes están dispuestos a permitir que Dios prevalezca en sus vidas. La red del Evangelio para recoger a Israel es amplia. Hay lugar para cada persona que acoja plenamente el Evangelio de Jesucristo. Cada converso se vuelve un hijo de Dios en el convenio, ya sea por nacimiento o por adopción. Cada uno se convierte en pleno heredero de todo lo que Dios ha prometido a los fieles hijos de Israel. Cada uno de nosotros tiene un potencial divino porque somos hijos de Dios. Cada uno es igual ante su vista. Las ramificaciones de esta verdad son profundas.
Hermanos y hermanas, les pido que presten detenida atención a lo que les voy a decir. Dios no ama a una raza más que a otra. Su doctrina sobre este asunto es clara. Él invita a todos a venir a Él, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres. Les aseguro que la condición de ustedes ante Dios no la determina el color de la piel. La aprobación o desaprobación de Dios depende de nuestra devoción para con Él y sus mandamientos, y no del color de la piel. Me llena de pesar ver que nuestros hermanos y hermanas de raza negra sigan padeciendo los dolores del racismo y el prejuicio en todo el mundo. Hago un llamado a nuestros miembros en todo lugar de la tierra a dar el ejemplo de abandonar toda actitud y acción prejuiciosa contra cualquier grupo de seres humanos. Les ruego que promuevan el respeto para con todos los hijos de Dios. La pregunta para cada uno de nosotros, cualquiera sea nuestra raza, es la misma. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier ambición personal? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida por la de Él? Considera cómo esa disposición podría bendecirte. Si no estás casado o casada y buscas un compañero o compañera por la eternidad, tu deseo de ser de Israel te ayudará a decidir con quién salir y cómo. Si estás casado o casada y tu cónyuge ha quebrantado sus convenios, el estar dispuesto o dispuesta a dejar que Dios prevalezca en tu vida permitirá que tus convenios con Dios permanezcan intactos. El Salvador sanará tu corazón quebrantado. Los cielos se abrirán al querer saber cómo seguir adelante. No es necesario que andes a la deriva ni que dudes. Si tienes preguntas sinceras sobre el Evangelio o la Iglesia, si dejas que Dios prevalezca, serás guiado para encontrar y comprender las verdades absolutas y eternas que darán rumbo a tu vida y te ayudarán a mantenerte firme en la senda de los convenios. Cuando enfrentes la tentación, incluso si ésta se presenta cuando estés exhausto o te sientas solo o incomprendido, imagina el valor que puedes reunir si dejas que Dios prevalezca en tu vida y si le suplicas que te fortalezca. Si tu deseo más grande es dejar que Dios prevalezca, formar parte de Israel, tantas otras decisiones se volverán más fáciles. Tantos problemas dejarán de ser problemas. Sabrás cuál es la mejor forma de arreglarte. Sabrás qué mirar y leer, dónde pasar tu tiempo y con quién asociarte. Sabrás lo que quieres lograr y el tipo de persona en la que realmente quieres convertirte. Ahora bien, mis queridos hermanos y hermanas, se necesita tanto valor como fe para dejar que Dios prevalezca. Se requiere un esfuerzo espiritual riguroso y constante para arrepentirse y despojarse del hombre natural mediante la expiación de Jesucristo. Se necesita un impulso constante y diario para desarrollar hábitos personales para estudiar el Evangelio, aprender más sobre nuestro Padre Celestial y Jesucristo y buscar y responder a la revelación personal.
Durante estos tiempos peligrosos de los que profetizó el apóstol Pablo, Satanás ya ni siquiera está tratando de ocultar sus ataques al plan de Dios. Abunda la maldad desenfrenada. Por lo tanto, la única manera de sobrevivir espiritualmente es determinarnos a permitir que Dios prevalezca en nuestras vidas, aprender a escuchar su voz y utilizar nuestra energía para ayudar a recoger a Israel. ¿Y cómo se siente el Señor en cuanto a las personas que permitirán que Dios prevalezca? Nefi lo resumió de este modo: el Señor ama a los que lo aceptan como su Dios. He aquí, Él amó a nuestros padres e hizo convenio con ellos. Sí, con Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerda los convenios que Él ha hecho. ¿Y qué está dispuesto a hacer el Señor por Israel? El Señor ha prometido que peleará nuestras batallas y las batallas de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Al estudiar las Escrituras durante los próximos 6 meses, les invito a hacer una lista de todo lo que el Señor ha prometido que hará por el Israel del convenio. Creo que se asombrarán. Mediten en cuanto a esas promesas. Hablen acerca de ellas con su familia y amigos. Y luego, vivan conforme a ellas y vean que se cumplan en su propia vida. Mis queridos hermanos y hermanas, si deciden permitir que Dios prevalezca en sus vidas, experimentarán por ustedes mismos que nuestro Dios es un Dios de milagros. Como pueblo, somos sus hijos del convenio, y se nos llamará por su nombre. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.